Creo que ya estamos en vivo en Facebook y deberíamos ya de attendees. Ok, un segundo. Vamos a ver. Bueno, estamos probando, viendo si esto ya funciona. Esperemos que sí. Parece que ya estamos en vivo en Facebook y pues estaremos viendo qué va sucediendo. Hoy vamos a platicar sobre cuándo no crecer significa crecer. Entonces, para nosotros este tema es súper importante, pues porque nos pasa muy seguido. O sea, realmente es muy, muy común que, que pensemos que siempre tenemos que crecer, que siempre tenemos que ir a más y más y más y más, y de repente no nos damos cuenta cuando pues ese mismo estrés del crecimiento nos está llevando a perder, ¿no? Más que crecer. ¿Te ha pasado, Mike, que tienes que contar sobre eso? ¿Cuántas veces has visto eso? Muchas gracias por estar acá, ya sea que estés por Facebook o lo estés viendo incluso después, y todos los que tenemos aquí en vivo, muchas gracias Patricia, Ricardo, Luis Miguel por siempre estar por aquí. Platicábamos justo que hoy, para quien se va integrando, vamos a hablar sobre cuándo crecer, más bien cuándo no crecer implica realmente crecer. Y elegimos estos temas porque sí nos ha pasado de manera recurrente que de repente traemos pues mucha presión por crecer, mucho estrés por decir, vamos por más, vamos por más, vamos por más, y de repente no nos damos cuenta que seguir queriendo tener más, 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 empieza a significar menos. Entonces, bueno, ¿en qué casos has visto esto? Cuéntanos. Un montón de veces. Primero, perdón, estaba revisando porque algunos me decían que no habían podido entrar a la sesión. Espero que poco a poco se vayan conectando. Creo que es algo de Zoom en lo que estamos agarrando la onda. Pero ya, Pero ya estamos aquí. dentro. Antes de responder la pregunta, quiero compartirles a todos o pedirles a todos que si de repente alguno de ustedes quiere interrumpirnos, si de repente alguno de ustedes quiere que le demos la palabra, por favor avísenos para que les podamos dar este espacio y nos hagan las preguntas correspondientes. Como dice Pau, el día de hoy estamos enfocados en discutir en qué momentos no crecer se traduce A crecer. en crecer. Una cosa que parece muy extraña, pero es algo que hemos visto muy a menudo con muchas empresas a las cuales hemos ayudado y ahorita se está repitiendo con otras empresas, principalmente ahora con esto de la epidemia que estamos viviendo. Vaya, llegamos a las empresas y nos dicen, fíjate que tengo un problema, tengo un tema de rentabilidad, tengo un tema de cash y no sé por qué. Y entonces nos metemos a analizar, nos metemos a ver qué es lo que está pasando con estas empresas. Y resulta que aparentemente uno de los problemas que están viviendo es un problema de crecimiento, pero un problema de crecimiento que ya se pasó del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo pasa? A ver, imagínate nada más esta historia. Tú arrancas tu negocio y cuando un negocio arranca, cuando está haciendo el primer sueño y demás, lo que está sucediendo es que tú necesitas vender. O sea, para que exista realmente el negocio, tú necesitas alguien que te lo compre, ¿no? Alguien que te haya comprado la idea y que diga, sí, sí, yo le entro a esta idea loca o a este producto nuevo, etcétera. Y entonces empiezas pues a vender. Primero es a quien se deje, ¿no? O sea, de verdad, es como los early adopters o friends, family and fools, o sea, es como, pues sí, el que se deje. Pero conforme va avanzando el tiempo y tu empresa, perdón, empieza a despegar, empiezas a tener pues algunos gastos, ¿no? Empiezas a meterte más a temas
de cómo crecer ahora. Ya tengo personas especializadas que vayan haciendo cosas, o mi planta de producción empieza a ser más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces le empiezas a meter y esto te empieza a surgir una etapa distinta en la que ya no es un tema de deseo de que alguien por favor vea mi producto, sino que empieza a haber una desesperación por crecer porque ya tienes unos gastos que antes no tenías y dices, necesito, o sea, pero es como indispensable crecer, indispensable llegar a más personas. Y el enfoque en una etapa de startup a group, o sea, como esta etapa de despegue, es absolutamente enfocado en ventas, en cómo tengo más y más y más y más personas. Y ese crecimiento en ese momento pues por lo regular sí lo ves traducido en una ganancia, ¿no? Entonces, Muy evidente. es muy evidente porque tus costos o tus gastos todavía están como muy, muy ligados y entonces van como crezco aquí, crezco acá, o empiezo más bien a recuperar mi inversión y luego ya empiezo ok, ya llegué a break even, entonces ahora empiezo a ver como esa ganancia, ¿no? Y hasta ahí está perfecto. El enfoque debe ser al inicio en puro crecimiento, que esto implica tus ventas, ¿no? Perdón, No, ibas no, a no, digo, comentar. y ahorita escuchándote y retomando un poco lo que platicábamos en la clase de Scaling Up de hoy en la mañana, preguntaban sobre los números críticos. Y a esto nos referimos cuando estamos hablando de números críticos. Es decir, dependiendo de la etapa en la que esté tu empresa, vas a tener uno u otro. Y es decir, puede ser que tú digas, estoy en esta etapa de crecimiento y mi número crítico en este momento es ventas. 100% ventas. Y tú puedes decir, en el primer trimestre mi número crítico es ventas. En el segundo trimestre mi número es ventas. En el tercer trimestre es ventas, pero puede ser que en el último trimestre tú digas, vamos a hablar de rentabilidad. Vamos a empezar a controlar este crecimiento que hemos estado teniendo para enfocarlo más a un tema de cómo ahora sí sacarle más dinero a todo lo que hemos invertido. Bueno, ¿no? efectivamente, ahora me voy a seguir más que pensar por trimestres, lo voy a pensar en estas etapas de tu emprendimiento, en donde de repente vas a estar enfocado justamente en ventas, las necesitas para subsistir, y de repente va a haber otro momento en que te enfocas ya en los otros pilares del cash que conocemos que son justamente la rentabilidad y la liquidez, ¿no? Entonces, tú al principio necesitas vender para obtener el dinero que te ayuda a operar, ¿no? Y entonces ves esa relación directa mucho con la liquidez, o sea, estás viendo cómo obtengo dinero para poder pagarle a mi proveedor, para poder pagarle a mis colaboradores, y la rentabilidad todavía no entra tanto pues porque estás como empezando a llegar al break-even, estás empezando a recuperar tu inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nos quedamos con esa inercia, ¿no? Y entonces no nada más es que al cuarto trimestre vas a ver ganancia o al final, sino que de repente decimos, bueno, pues ya libre, no, todavía no gano, pero no hay bronca, luego gano, luego gano. Luego llega una etapa de abundancia, donde todo empieza a hacer sentido, donde ya hay una recuperación y demás. Pero ¿qué pasa? Vayan pensando no nada más en la parte de con los clientes cómo llegaste, sino que de repente tu infraestructura empieza a hacerse más pesada. Porque esa etapa de abundancia, esa etapa en la que todo emprendedor se siente como en la cima de la montaña porque ya empieza a dominar, ya empieza a ser reconocido, los clientes llegan, empieza a ir con los grandes, entonces empieza a alimentar otra parte muy importante que es la de nuestro ego, ¿no? O sea, la de nuestro caso de éxito porque llegué a tales lugares, porque soy el que ha crecido continuamente y tantos porcentajes año con año. Y entonces también empieza a alimentar esa parte de creernos, la que es también vital para un emprendedor, la necesitas, ¿no? Pero ojo con lo que acabas de decir. O sea, por una parte está la parte, efectivamente, todo lo que dices del ego y del reconocimiento, pero esta inercia que acabas de mencionar creo que es fundamental, porque hay un punto en el cual tú dices, ahorita no estoy ganando,
y no importa, porque sé que estoy construyendo. Y entonces empezamos a invertirle, a invertirle, todavía no somos rentables, seguimos sacando, pero así nos la llevamos. Es decir, nos la pasamos, nos la compramos que debemos estar ahí y entonces, esa es la bronca, ¿no? Ya no puedes crecer porque sigues, según tú, creciendo. Sí, lo que pasa es que te me adelantaste un poquito a la idea, porque quiero mostrar cómo es normal, o sea, ya me estás contando el fin de la historia, ¿no? Entonces, yo quiero que veas cómo tu empresa va a ir pasando por estos momentos, ¿no? En donde al principio empiezas a querer convencer, después quieres crecer para poder sostener los gastos que empiezan a ser insípidos, luego empiezas a lograrlo y tu crecimiento, que siempre es una curva exponencial, empiezas a lograrlo y ese logro y ese reconocimiento empieza a alimentar no nada más la base de clientes, sino que empieza a alimentar esta base personal de decir, lo estoy logrando, este ego, esta parte fundamental. Y de ahí, entonces, y ahí es donde viene esta última etapa que ya comentaba Miguel, es donde de repente se cruzan los cables, ¿no? Porque entonces ya estás en un momento en que dices, ya lo logré, ya lo construí, y empieza entonces ya no a ser una decisión de negocio o de etapa de crecimiento y nada, sino que empieza a ser un punto en el que ya más bien digo, tengo que estar con ellos, tengo que tener ese cliente, ahora quiero contratar al más fregón, y ahora voy a tener una planta más grande, y ahora voy a tener unas oficinotas, y entonces empezamos a inflar de una manera eh, pues nuestros gastos y demás, que ya es obligatorio mantener cierto nivel de ventas, ¿ok? Entonces nos enfocamos ya, fíjense en el número que viene, me enfoco en las ventas. Y cuando yo me enfoco ya nada más en el número de revenue para poder solventar esos gastos que ya inflé, se nos olvida tanto la liquidez, porque voy mucho al día, como la rentabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente tengo clientes o tengo productos que no me generan rentabilidad, pero a veces ni siquiera me doy cuenta, porque ¿cuántas veces has llegado a una empresa en donde le digo, ok, ¿cuál es el margen de contribución que te deja este cliente? No sé, pero vendemos un montón, ¿no? Pero me deja todo este cheque, esta facturación. Y digo, ok, ¿cómo sé si esa facturación es buena o mala si no puedo saber el margen de contribución que me deja, ¿no? Entonces, ahí es donde yo quería llegar y ahí es donde decimos, ¿quieres seguir creciendo así, sin rentabilidad? ¿Quieres seguir creciendo, quieres seguir creciendo y cada vez que vendes más, pierdes más? ¿O es mejor hacerte chiquito, no? Creo que es una pregunta muy, muy dura la que acabas de plantear y me gustaría que la pusiéramos para todas las personas que están en el grupo el día de hoy. ¿Qué preferirían ustedes? Es decir, seguir creciendo, o sea, haciéndose cada vez más grandes sin ser tan rentables o hacerse más chiquitos, pero siendo más rentables. ¿Qué te parece si ponemos esta pregunta aquí al chat y vemos qué nos dicen? Porque creo que o sea, sonaría muy, muy evidente alguna de las dos respuestas, pero en la realidad, lo que hemos visto con muchos emprendedores a los cuales estamos ayudando, la respuesta no es tan evidente. A ver, repítemela para ponerla también en Facebook. ¿Qué prefieres? ¿Seguir creciendo? Seguir creciendo con poca rentabilidad o hacerte un poco más pequeño, pero ser más rentable, ¿no? Creo que esa es la pregunta que queremos mandar a todos en el chat. Aquí tenemos ya algunas respuestas. Okay. Primero, oye, Gabriela, muchas gracias por el saludo. Queremos ir a Tijuana, nos encanta. Dice que depende del caso, Luis Miguel. ¿Por qué, tocayo? ¿Por qué depende del caso? Creciendo, yo diría creciendo en cantidad de clientes, creciendo en cantidad de productos, creciendo en cantidad de ubicaciones, creciendo. El indicador que tú pongas de crecimiento
contra un indicador de rentabilidad? Eva nos contesta, definitivo ser más rentables, porque también el crecimiento implica más tiempo, tal vez. Ok, bien, bien. Vamos a ver qué más opina antes de comentar. Me encanta tu respuesta, Eva. Muchas gracias. Por aquí tenemos más respuestas. 1000 veces, Oscar nos contesta, más chico y más rentable, porque nos da sanidad, ¿no? Por aquí Luis Miguel nos dice, creo que complementa otro más. Ay, se me Dice, movió. como nosotros Ya. somos una franquicia, prefiero seguir creciendo. Ok, ok. A pesar de ser más rentable y luego pisar el acelerador de manera exponencial, 1000 veces más chico y más rentable, nos da sanidad. Ser más rentable, yo lo viví este año, ya que a futuro las regalías, insumos compensarán. En otro caso, más chico y más rentable. Seguimos Gracias, sí, hablando sí, es del que otro. seguimos ahí. Patricia nos dice, he notado que ser más chiquito y rentable te permite a la vez crecer, aunque quizá no tan rápido. José Alfredo nos dice, esta pandemia me hizo replegarme y aprender más. Julio nos dice, hace unos años dejé de venderle a mi cliente más Uy. grande y me di cuenta que al final del mes me quedaba más dinero. Nos dimos cuenta que la cantidad de inventario que Claro. habíamos tener para cumplir con tiempos de entrega nos estaba matando. Muy buena experiencia. Muchísimas gracias por compartirla, Julio. Aarón nos dice, depende de muchos factores, de tu visión y objetivos, aunque en la realidad actual la rentabilidad es el punto medular. Y por último, Ricardo nos dice... Si creces con poca gracias. rentabilidad, al final del día tu empresa vale más, pues es más grande. Buenísimo. Tenemos uno más, Fabián, dice, ser más rentable, esta situación nos hizo reducirnos y hacernos más chicos, pero crecer con mayor orden y enfocándose en la rentabilidad. ¡Wow! También en Facebook, quienes nos está acompañando, por favor, también en comentarios nos pueden ir diciendo qué opinan y con gusto vamos a ir leyendo. Por ahí ya mandamos los saludos a Eri, Carlos, etcétera. Quiero retomar todo lo que nos van compartiendo y es que pareciera cuando tú lo ves fuera del drama cotidiano, es muy fácil decir, obviamente tenemos que ser más rentables, ¿no? Obviamente, es que yo quiero rentabilidad. Sin embargo, algo muy doloroso que ha pasado justo con esta pandemia es que esta decisión es muy compleja porque tenemos una visión, porque tenemos un sueño, porque nos ponemos en el BHAG, esa meta enorme y decimos vamos a crecer 10x y voy a llegar a tantos y va a ser un gran impacto. Y el hacerte un poco más chico a veces te hace sentir que en realidad estás perdiendo todo lo que habías construido, lo que habías logrado. Y es una decisión dolorosa, difícil. Y lo que queremos poner en la mesa es que a veces esa decisión es estratégica también, ¿no? Es estratégica que no implica, o sea, no está peleada la rentabilidad con el crecimiento. Pero si tú te das cuenta que estás creciendo y a la par que estás creciendo, estás decreciendo porque ganas menos, porque tienes menos libertad, porque tu vida se está volviendo un caos. Entonces, para de crecer porque ese crecimiento no está siendo sano. Cuando nosotros queremos crecer y crecemos con estrategia y crecemos, digamos que vuelvo a la palabra de siempre, como escalar nuestro negocio, ¿no? Creo que escalar el negocio implica hacerlo a escala. O sea, y a escala implica todo, la emoción que tienes cuando arrancas tu negocio, que es que le dedicas tiempo, pero de ese tiempo sabroso, ¿no? Así que te sientes súper bien, y escalar también la ganancia y escalar también como toda esa parte emocionante del negocio. Y a veces nada más la crecemos. Y el crecimiento lo que nos genera, solo crecimiento sin hacerlo en equilibrio, lo que nos empieza a generar es mucho más estrés, deudas, a veces hasta culpabilidad, tensión. Entonces, yo creo que no hay una fórmula única, pero es como bien importante que tú puedas ver, estoy creciendo, soy grande,
y sigo teniendo una ganancia en esto, o estoy creciendo y me está costando, no sé, la vida en ese crecimiento, algo así, ¿no? ¿Qué A mí opinas? lo que me hizo recordar es a una cantidad enorme de emprendedores ahorita teniendo esta plática que no sé si te ha tocado, que de repente te dicen, no sé por qué, cuando éramos más chiquitos se hacía más dinero. Claro, No típico. entiendo por qué ahora que ya estamos más grandes somos menos rentables. Y quiero hilar esto con la idea de escalamiento que acabas de decir. Hay una diferencia bien importante que no siempre tenemos a mano de cuál es la diferencia entre crecer un negocio y escalar un negocio. Y eso que decías de escala es fundamental. El crecer un negocio puede ser que tú te multipliques en clientes, te multipliques en productos, te multipliques en N profit X que tú quieras, para aquellos que ya estamos muy avanzados en Scale. Pero recuerda que cuando tú escalas un negocio, el verdadero reto es cuál es este profit X, cuál es este indicador de rentabilidad que tú quieres multiplicar, con el cual tus costos no crecen a la par de tus ganancias. Es decir, y a mí me encanta una frase que tú dices, cuando tú estás eligiendo un profit X o un indicador de crecimiento de tu empresa, imagínatelo multiplicado por 10. Eso se me hace fenomenal, de decir, es que el reto es llegar a más clientes. Ok, imagina tu empresa con 10x más clientes al día siguiente. ¿Cómo se vería? ¿Qué necesitarías? Dirías, no, espérate, va a ser un desastre. Mejor vámonos por sucursales. Ok, ¿realmente te gustaría tener 10x sucursales? Imagínate cuál debería ser este indicador de rentabilidad, que si tú lo haces por 10, tu ganancia aumenta, pero tus costos no crecen al mismo ritmo, ¿no? Claro, no, no, totalmente. Y es que es justo ahí donde se pierde el balance, ¿no? A mí me gustaría poner otra pregunta. ¿Cómo has hecho, todos los que ahorita nos están acompañando en esta plática, cómo le han hecho para mantener el equilibrio entre el crecimiento y la rentabilidad, ¿no? Entonces, a ver qué nos comparten. Y mientras tanto, yo creo que podemos seguir platicando en este aspecto sobre cómo tomar decisiones de cuándo estoy creciendo de una manera sana y cómo darme cuenta cuando ya mi crecimiento me está llevando la vida. Bueno, ya no es sano, ¿no? ¿Y qué indicadores has encontrado o qué patrones has identificado cuando el crecimiento es algo más vanidad que sanidad? Mira, estaba tomando unas notas ahorita mientras platicábamos, déjame prendo la luz. Y justo iba a comentar un error que yo he visto de manera recurrente en muchas empresas. Bueno, no sé si sea un error, pero vaya, una práctica que se lleva a cabo en algunas empresas, pero que sí veo que ¿cómo se dice? Un misleading, como que nos lleva a tomar malas decisiones o por lo menos no las decisiones más correctas en términos de rentabilidad. Y uno de ellos es que en algunas organizaciones con las cuales yo he estado, no miden rentabilidad en porcentaje. ¿Cómo? Miden utilidad. Entonces, imagina esto. Por ahí Alan Mills nos dice, revenue is vanity, profit is sanity, Cash pero is luego king. cash is king. Entonces, ¿qué sucede? Dicen, vamos a dejar de medir las ventas, porque las ventas son vanidad. Entonces voy a medir utilidad. Entonces dicen, ¿cuánto dinero nos dejó esta operación en el proceso? ¿No? Y por supuesto el cash. ¿Cuál es el problema de no medir esto en porcentaje? ¿Cuál es el problema de medir esto solamente en utilidad, de cuánto dinero nos quedó, contra medirlo en porcentaje como rentabilidad, por ejemplo? Cuando tú solamente mides el número o el dinero que te quedó, digamos que al final del periodo tuviste, no sé, 200 millones de pesos. Y tú dices, oye, pues qué buen número, o sea, tenemos mucho dinero. Pero cuando tú lo ves en términos de rentabilidad y te das cuenta que esos 200 millones de pesos significan
un 2.3%, quiere decir que en el banco, si tú hubieras metido ese dinero, hubieras tenido un costo, o sea, una rentabilidad mayor. ¿Sí me explico? O sea, el no medir la rentabilidad en términos de porcentaje para poder ver cómo vas es algo que se me hace muy peligroso. No lo había identificado, a lo mejor sí lo ven, pero siempre he visto que ven el porcentaje, pero a lo mejor no hacen la reflexión de lo que implica ese porcentaje, ¿no? ¿Qué Porque significa ese porcentaje de sí, rentabilidad? claro. Y es que también medimos muchas veces temas no tan concretos. Yo te iba a decir que ese es un patrón, o sea, cuando no dominas tus números, sí es un patrón de peligro en el crecimiento, porque de repente no entiendes lo que estás viendo, o sea, no entiendes el análisis de los números y se vuelven solo números, ¿no? Entonces no entendemos cuál es ese significado. Y el no dominarlos implica que tomamos decisiones a ciegas. Claro. Yo creo que muchas veces decisiones como decir ahorita con la pandemia, ¿no? En este volumen vamos a seguir vendiendo, que no se nos caigan las ventas, entonces vamos a hacer descuentos. Y entonces vamos a meternos a hacer más y más descuentos y entonces con eso, mira, logramos las ventas y no sé qué. Y entonces te enfocas tanto en las ventas y por llegar a la meta haces descuentos que no te das cuenta del impacto que está teniendo en tus números y lo ves como algo aislado, ¿no? Y entonces ahí es donde yo veo algo muy peligroso. Ahora, nos estamos yendo hasta la rentabilidad, hasta la utilidad, hasta el último renglón. Yo creo que otro patrón y descuido importante es el margen de contribución, el costo de ventas. O sea, donde de repente desde origen, de un lanzamiento, de un producto, de un servicio, estamos teniendo un margen de contribución muy bajo. Y la otra es que no tiene responsable ese número, ¿no? Claro, ese es típico. Es como tierra de nadie, no le entendemos y nos vamos hasta el bottom line y se nos olvida ese. Yo recuerdo una plática recuérdame el autor de Simple Numbers, de Greg Crabtree. Y él hablaba de justamente cómo hacer que tu fuerza de ventas no nada más se mida en función de la cuota de ventas, sino cómo haces que mida también la eficiencia de esa cuota de ventas, cuánto margen está generando y darle ese ownership de poder decidir cuáles son los rangos en los que se puede mover, porque si no, obviamente si vas solo por un número, llega un punto en que tus propios jugadores están jugando en contra del negocio, ¿no? Como que chocan unas decisiones con otras. Entonces ahí es interesante ver el tema. Al final tú lo ves a través de cuando ven solo porcentajes, o es lo que te has topado. Y yo me topo más bien con el tema de la inconsciencia, o sea, pero en el sentido más puro, porque todo el mundo está haciendo su mejor esfuerzo por alcanzar el mejor número, pero no están como dominando el balón, ¿sabes? No hay ownership. Mira, ahorita escuchándote, pues, yo sigo tomando notas. Me pasó en una empresa que tenían como que muy claro el decir, si yo tengo más vendedores, yo sé que voy a vender más. ¿Ok? Pero ya lo tenían como así, es establecido, tengo más vendedores, mis ventas aumentan, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que no se estaba midiendo una eficiencia por cada vendedor, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos como paradigmas o ciertas ideas bien clavadas de que cada que metemos más vendedores, vendemos más. Y aquí quiero llegar a una primera herramienta que me gustaría compartírselas, que es una gráfica de rentabilidad, ¿no? O sea, poner en una gráfica cuáles son todos los productos que tú tienes, ¿no? Y de todos estos productos, evaluar cuáles de estos productos son más rentables. Así de sencillo, o sea, una gráfica de cascada en la cual tú veas qué producto es el más rentable, cuál es el que sigue, cuál es el que sigue y cuál es el que sigue. Y una vez que tú ya tienes identificados tus productos que son más rentables, podrías irte, por ejemplo, a los segmentos de tus clientes. ¿Cuál es o sea, de tus segmentos de clientes, cuál es el segmento que es más rentable? Luego, ¿cuál es el segmento que le sigue? Así sucesivamente. Y este ejercicio lo podrías hacer
con tus vendedores, con tus sucursales, con todo lo que tú quieras, gráficas de rentabilidad. Y con base en ello, empezar a tomar ciertas decisiones que son un poco duras. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo más vamos a tolerar que este producto no va a ser rentable? ¿Hasta cuándo vamos a permitir perder dinero por este producto? Porque van a empezar a surgir un montón el sistema inmunológico es muy poderoso y va a decir, no, es que si ese producto me lo quitas, vamos a perder a este otro cliente. O si me quitas esto, mis costos van a aumentar en estos otros productos. O N cosas. Pero cuando ustedes discuten como compañía y empiezan a sacar los números y empiezan a decir, oye, con estos productos estamos perdiendo, ¿no? Ujú. Que hagamos el primer ejercicio. Digamos que los quitamos, ya no tenemos estos productos. ¿Cómo se comporta nuestro bottom line? Y hagan una corrida. Ahí nada, no va a pasar nada, no están matando nada de productos ni nada de nada. Solamente están poniéndolo a la vista. Y dos, hacemos lo que hizo Jack Welch. O sea, Jack Welch cuando llegó a General Electric y Steve Jobs, cuando llega a Apple, lo que dice, a ver, dice Jack Welch, tenemos un año para que nuestros productos sean el número 1 o el número 2 en la categoría que se encuentre. Y le empezaron a decir, oye, espérate, o sea, tenemos todos estos productos que efectivamente son el número 1 y el número 2, pero tenemos un montón que son el número 3. ¿Cómo los vas a matar? Se Pues tienen un mueren. año. O sea, si en un año no llegamos, van para afuera. Entonces, ¿qué va a suceder? Todos aquellos que estén defendiendo a estos productos o a estos segmentos o a estos clientes, etcétera, tienen un periodo de tiempo para demostrar que efectivamente pueden llevarlos a ser rentables. Entonces va a haber un trabajo enfocado en que esos cambien. Y si no, no va a haber ninguna sorpresa. No va a ser de la noche a la mañana de que, oigan señores, ¿qué creen? Vamos a matar todo este segmento de productos. No, ya estaba acordado, ya tenemos una fecha y creo que eso, que es una parte de decir, vamos a dejar de crecer, vamos a hacernos un poco más chicos, pero haciéndolo de manera estratégica, a través de gráficas de rentabilidad. Yo creo que absolutamente. De hecho, la semana pasada, si mal no recuerdo, ya habíamos compartido esta parte, pero es que sí es crucial. Si tú no sabes cómo obtener la rentabilidad de cada uno de tus productos o de cada uno de tus clientes, estamos en altísimo riesgo de tomar malas decisiones y de crecer de una forma en la que estos clientes están compensando a estos o estos productos a estos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que a lo mejor estamos multiplicando nuestros costos, nuestro tamaño, y eso nos está haciendo ser como grandes, pero Lentos. lentos, a tomar decisiones más lentas, a no poder movernos. Entonces hay que pensar cuáles son las nuevas formas o las formas distintas en que podemos asegurar que nuestro crecimiento siempre nos está dejando un buen sabor de boca, ¿no? O sea, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar para que ese crecimiento no sea un crecimiento de vanidad, sino que sea un crecimiento de salud, de sanidad, que nos permita hacer más cosas. Otro punto tal vez sería el tema de entender tu, tu porcentaje de crecimiento No, autosostenible. bueno, O estás ya de la sea, maestría. no, sin irme a hacerlo más complejo. Yo nada más te pregunto, porque vamos a hacerlo lo más simple posible. ¿Entiendes el ciclo de conversión de efectivo? O sea, tú sabes cuánto dinero tienes que meterle a tu negocio para que puedas hacer una venta. Déjalo así de sencillo. O sea, yo para lograr un cliente, ¿cuánto tengo que invertir previo? Ya sea que tengas inventarios, ya sea que sea el tema de marketing, ya sea que no me meto a mayor complejidad. O sea, ¿cuánto tienes que invertir para que llegue un cliente? ¿Y cuántos clientes logras que lleguen? ¿No? Entonces empieza a entender tu ciclo, cuántos ciclos tienes en el año, porque ese dinero que tú tienes que meter para que llegue ese cliente, digamos que es dinero que tienes estancado, es dinero que tienes
que tienes que tener disponible para que tú puedas crecer. Entonces, a veces nos quedamos sin cash porque decimos, quiero crecer 50%, quiero crecer 100%, pero el crecer 100% solamente estamos viendo la parte del ingreso que vas a obtener, pero no nos damos cuenta que ese crecimiento nos va a jalar mucho dinero, nos va a absorber dinero. Y entonces a lo mejor el problema es que te estás quedando, cada vez creces más y te estás quedando sin cash, ¿no? Y dices, no, pero mi rentabilidad es buena. Bueno, si tu caso es ese y tu rentabilidad es buena, estás creciendo súper bien, pero al final volteas, se acaba la quincena, llegas a la semana y dices, no alcanzo a pagar la nómina, me quiero morir y estás súper tenso. Tu problema está del lado de ejecución, o sea, no estás logrando tener un capital de trabajo, o sea, acelerar tu ciclo de cobranza, tus ciclos de pago a proveedores y demás, de una forma eficiente. Entonces, por eso yo hablo del ciclo de conversión, porque a lo mejor ahí te puedes estar dando cuenta. A lo mejor dices, oye, no, es que ya me di cuenta, sí tengo rentabilidad, mis libros dicen que sí, sí estoy creciendo súper bien, pero no tengo dinero. Entonces, el problema ahí está siendo de eficiencia en el uso de tu capital. O sea, o estás dando muchos días de crédito, pero a tus proveedores les pagas muy rápido, ¿no? O estás creciendo al doble de lo que tu capacidad financiera tiene y a lo mejor necesitas una inyección de capital. Es momento de meterle una inyección para llegar a otro nivel de crecimiento, porque al inicio no te requiere tanto, pero no es lo mismo crecer el 20 o el 30% de uno que el 20, el 30% de 100, ¿no? O de 200. Entonces, también ahí puede ser cuál es el momento o de desacelerar para poder capitalizar y demás y poderte hacer más fuerte. ¿Y cuándo es el momento a lo mejor de inyectar algún otro capital, ¿no? Ahora, para entender los componentes de lo que estás mencionando, porque igual y no todos están eh, familiarizados con qué cosa es el ciclo de conversión de efectivo, quién es Alan Mills, etcétera, ¿no? Hay tres componentes principales del ciclo de conversión de efectivo. Y digamos que el ciclo significa, desde que tú metes un peso a la empresa, ¿cuánto tiempo te lleva a recuperar ese peso? Entonces, ¿cómo funciona más o menos? Voy a hablar de los tres componentes. Uno de tus componentes es tus cuentas por pagar. Ese es el mejor de todos. Ese lo tienes que alargar lo más que puedas. A menos que estemos hablando de Growth Institute o Neuva, eso no lo vayan a hacer, por favor. Entonces, tenemos que estirar lo más posible las cuentas por pagar, porque significa que ese es dinero que yo tengo. Es dinero de alguien más, pero que yo lo tengo todavía. Segundo, el tiempo que está, o sea, los días de inventario que yo tengo. ¿Qué significan los días de inventario? Pues es el dinero que yo ya le di a alguien, a un proveedor, y ese dinero lo tengo aquí en la oficina con una pluma, o sea, no he usado esta pluma, lo tengo aquí congelado y no lo puedo utilizar, o sea, no es dinero, o sea, es un insumo. Y por último, las cuentas por cobrar, porque ese es el peor de los escenarios, es dinero tuyo que tiene alguien más. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo de los días, es decir, mis días que yo tengo para pagarle a los proveedores, los días que yo tengo congelado el dinero en los inventarios y los días que tienen mi dinero alguien más, podemos calcular cuánto tiempo está tardando el dinero ahí atrapado, ¿no? Y el reto es cómo disminuyo al máximo estos ciclos para que yo pueda tener varios ciclos y medir cuánto dinero me queda al final de cada ciclo, ¿no? Ajá. Justamente ese es el ciclo. Y yo quiero que veas un ejercicio conmigo, porque aquí es donde hay un pequeño truco, ¿no? En lo que vemos. Fíjate bien, imagina un producto A, que es tu línea original, ¿no? La que ya tienes replicable, estandarizada y demás. Y tienes otro que te está pidiendo un cliente así de esos maravillosos que dices, es que si todo el mundo sabe que estoy con él, ya la hice. Y ahí estás personalizándole porque con tal de que te diga que sí, tú dices, pero por supuesto, y le mueves todo. Que ha pasado, ¿no? Si no lo han escuchado en alguien que ha hecho eso. En Suecia, eso sucede muy a menudo. Y a lo mejor tú dices, no, es que aparte de todo, en este producto personalizado tiene mayor margen.
Y entonces yo digo, voy a ganarle el 7% contra el 4% que he logrado. Entonces tú dices, esto es increíble, o sea, eso es lo que quiero hacer y lo que quiero lograr. Pero vamos a mayor profundidad entendiendo esta parte del ciclo de conversión y entendiendo cuánto necesitas. Aquí yo puedo llegar a muchos clientes y aquí a lo mejor son estos pocos clientes, garbanzo de libra, pero muy grandes. Pero ¿qué pasa? Estos me van a pagar, por ejemplo, a lo mejor mi ciclo es de 92 días, lo que les compartí a Miguel, con esto yo me tardo en recuperar el dinero 92 días y con estos clientes, como son grandes, tienen condiciones extendidas y demás, aunque me van a hacer ganar más, me van a cobrar, no, perdón, a pagar, voy a recuperar el dinero hasta 271 días de ciclo, ¿no? Y este es un caso real. ¿Qué pasaría? Yo puedo crecer, si me voy con yo puedo crecer 27,08% anual, no, anual, sí, anual, autofinanciado, si me voy por esta línea. Pero si me voy por el lado B, voy a poder crecer solamente 13,65%. Entonces, al final, mi ganancia neta se ve afectada. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que no nos vayamos solo por la finta de decir, nada más veo uno de los renglones. O sea, es importantísimo que cuando tomes decisiones de crecimiento sean estratégicas. O sea, ahorita en lo que estamos viviendo, creo que nos deja mucho aprendizaje de que no nada más es crecer y aprovecha la corriente, sino cómo lo hago sostenible en el tiempo. ¿Cuántos de nosotros al momento de entrar la pandemia estábamos preparados con el cash o el colchón suficiente o con la estructura? ¿Qué tan fácil ha sido el reducir nuestra estructura y poder seguir cumpliendo lo que se tiene que cumplir y poder no solo sobrevivir, sino incluso tener ese ánimo de crecer en la pandemia, de reinventarnos y de buscar otras alternativas? Si tú sientes que no puedes y que de repente es pesado tomar esas decisiones, muchas veces es porque ya te hiciste muy grandote, pero no grandote sano, sino como grandote pesado, bofito, así de, no me puedo mover. Entonces empiezas a perder agilidad y quisimos tocar este tema justamente por eso. Estamos viendo que hoy la gente tiene que tomar decisiones muy, muy complejas, ¿no? Decisiones muy duras pues de recortes, de hacerse más pequeños y demás, pero no saben ni por dónde, ni cómo, y se siente como una pérdida, un fracaso, y en verdad a veces eh, hacernos un poco más pequeños, pero estratégicamente, y enfocarnos en aquellos productos, clientes y personas y demás que nos agregan más valor, es la mejor decisión y no implica una pérdida, sino al contrario, ¿no? Un avance y una ganancia. Sí, y ahorita que mencionabas esto, haciendo un paréntesis del tema de hacerse pequeño, o sea, no quiero profundizar demasiado, pero hablábamos también de las decisiones complicadas en términos de equipo, ¿no? O sea, Claro. ¿cómo tomo decisiones de hacerme más chico en términos de con qué personas me debo de quedar, ¿no? Y esto será tema para otra plática, pero al final lo que queremos compartirles es que si están en un momento en el cual ustedes están viendo que no están teniendo la rentabilidad necesaria o la liquidez necesaria o no están teniendo las ganancias necesarias, es un buen momento para reevaluar cómo estamos construidos en este momento. Y creo que la herramienta básica, la más sencilla con la cual podrían empezar, antes de meternos al ciclo de conversión de efectivo, sería analicen la rentabilidad de los distintos segmentos que ustedes tienen. Ya sea, vámonos por cliente. O sea, ¿cuáles son los clientes que realmente nos están haciendo más rentables? ¿Cuáles son los productos que realmente nos están haciendo más rentables? Y si vemos que hay varios que nos están haciendo perder, pónganles fecha de caducidad. Verán cómo la cosa cambia. Porque si realmente hay un potencial de que estos productos sean rentables, cuando le pones fecha de caducidad, las cosas se mueven, ¿no? Y si no, pues definitivamente ya sabes por dónde empezar a hacerte más pequeño. Ahora, antes de continuar con la plática, me gustaría escuchar si alguien de los que está en el chat
ha vivido por alguna situación similar, en la cual de repente ya nos contaban una por aquí, ¿no? De que le dejamos de vender al cliente más grande y Y resulta que voilà, empezamos a tenía tener más dinero. dinero. Entonces, si tienen alguna historia, por favor levanten la mano para que les demos espacio y nos puedan compartir su historia. Eso sería padrísimo para enriquecer la plática del día de hoy. Absolutamente. Al final siempre queremos que esto sea, como cada semana, más plática que monólogo, pero bueno, también si nos dejan, le seguimos. Ahí hay una mano levantada. Sí, buenísimo. Déjame, Juan, te voy a dar. Ahí está. Ahí estás. Solo tienes Entonces que ya nada más quitarte en tienes mute. que unmute. Adelante. Acá anda Pau y Miguel, gracias. Hola. ¿Cómo están? Muy Oye, sí, bien. tenemos el caso de que tenemos clientes que son rentables en algún producto y servicio, pero el mismo cliente no nos es rentable en el otro servicio. Entonces lo mantienes en ambos servicios porque de un lado sí te deja, pero del otro no. Y si lo ves por área de negocio, ¿cómo le dices que no le quieres dar ese servicio? Y cómo, o sea, para que no se enoje, ¿cómo mantienes, cómo te subes el nivel o el precio en el servicio donde no le es rentable sin que te peguen el otro servicio? ¿Por qué llegaron ahí, Juan? O sea, ¿cómo pasó que tiene un servicio no rentable? ¿Nos equivocamos en la oferta? ¿Se la dimos como gancho? ¿Fue un gasto de marketing como para convencerlo? ¿Cómo llegamos a tener un cliente que es rentable en un servicio y en otro no? Sí, mira, nuestro caso es en un outsourcing y les ofrecimos el servicio de reclutamiento dentro del honorario de outsourcing, como parte de gancho para reclutarles. Pero cuando volteas a lo mejor al área de reclutamiento, no es rentable porque todo el ingreso se lo está llevando el área de outsourcing, si lo ves desde ese punto de vista. Entonces, reclutamiento levanta la mano y dices, es que no estás cobrando mi servicio. Claro. O sea, gancho inicial. Creo que por ahí va la respuesta, ¿no? Absolutamente. O sea, es una estrategia que se entiende, o sea, es algo que normalmente hacemos por un tema de crecimiento, pero va a lo mismo que estábamos platicando desde el principio. ¿Cómo garantizamos que de aquí en adelante ese tipo de crecimiento que nosotros querramos tener no resulte en algo así? ¿Cómo podríamos garantizarlo? ¿Cuál sería tu mayor aprendizaje de este cliente en particular? ¿Cómo evitarías que esto sucediera de nuevo en tu empresa? Pues me imagino que, no sé, no empaquetar los servicios en uno, decirle, te doy este servicio inicial estos 2, 3 primeros meses. O sea, lo que pasa es ya clientes nuevos no les hacemos ese servicio, pero Claro. clientes anteriores que nacieron con este servicio doble, ahí los tenemos. Y es bien complicado cobrarles cuando nunca les habíamos cobrado ese servicio. Ya actualmente no los empaquetamos, llamémosle así. Pero Ok. jalamos unos muy rentables, pareciera en outsourcing que cero rentables en el servicio de reclutamiento porque vienen juntos. Sí, claro, yo creo que definitivamente va por ahí, o sea, es un tema del empaquetado y también yo creo que de tu estrategia de negocio, en el cual ahora se ven como dos líneas de negocio separadas, ¿no? Mientras que a lo mejor en un inicio era parte complementaria o integral de un mismo servicio. Entonces también en el momento en que tú empiezas a dividir, necesitas también ver cuáles son, digamos, como si fuera intercompañía, las cuotas que deben de prestarse unos a otros. A nosotros en Growth nos puede suceder con el tema de e-learning y consultoría, en donde tenemos que asegurar que ambas partes no se eclipsen unas con otras, ¿no? Sino ver cómo mantenerlas realmente, si vas a integrar o vas a paquetizar, ¿no? Que no se ve esa división de qué es de una parte y qué es de otra. Entonces, tener internamente muy claras esas divisiones de la verdadera rentabilidad del producto, en este caso de outsourcing, ¿no? Entonces tú dirías, a lo mejor es que es súper rentable esta parte, pero esta otra no.
porque no le estoy cobrando. Pues a lo mejor más bien tendrían que dividir esa rentabilidad, decir cuánto le corresponde de acuerdo al trabajo ejecutado y no irse internamente con la finta de no está siendo rentable o este está siendo muy rentable, sino a lo mejor empezar a migrar costos internos que te aseguren saber cuánto te está costando en cada uno de los lados, ¿no? Porque es un costo que está absorbiendo la otra división, ¿no? Entonces, a lo mejor es como un costo como este CAC, el costo de adquisición de clientes, que en este caso se te está cruzando. Entonces, es un tema a lo mejor de reacomodo. Y la otra es también atreverte a decir, si eso te está jalando, o sea, si este servicio te está jalando a un nivel que ya no es sano el sostener a ese cliente, piensa global, no en los servicios, sino ese cliente es rentable. O sea, si ese cliente al final es rentable, entonces puedes ver esta parte de división y de acomodo interno. Pero si overall el cliente no es rentable porque un producto le chupa la rentabilidad del otro, entonces también se vale decir las condiciones se movieron y yo ya no puedo sostener esto, te lo voy a dar a una tasa preferencial, pero de otra manera ya no se va a sostener y como decía Miguel, ponerle una fecha, ¿no? Es decir, te lo voy a poner hasta tal momento, ¿no? Siempre tenemos el riesgo de que genere una baja, pero si ya ese cliente, no por productos, no está siendo rentable por mantenerle esos dos productos, tenemos que tomar una decisión de ponerle una fecha y decir, estas condiciones van a ser sostenibles hasta este momento nada más, ¿no? Oye, Belkis parece que quería decir algo. Creo que está relacionado a lo mismo. Gracias. Vamos a dar la Al palabra. contrario, Gracias a ti, Juan. ti. La podemos... es que no la veo. Quita aquí, close. A ver, espérenme un segundo que estoy aprendiendo a usar este Más invento arriba. de hombre negro. Aquí está. Es... Aquí. Disable talking. Gracias. Y Y Belkis. aquí, allow. Allow to Ok, adelante, perdóname que ya estoy en curso. Adelante, nada más necesito, Belkis. Eso, ya te escuchamos. Ok, perfecto. No, que en relación al caso que comentaban ahorita, a nosotros nos pasó también, o sea, creo que era ese caso de que ya no era rentable para el outsourcing darnos el reclutamiento, ¿no? Entonces, bueno, ellos simplemente lo que nos dijeron fue como bajaron su cuota de, de empleados de la nómina, ¿verdad? Entonces ya ahorita no vamos a poder darle el servicio de reclutamiento. Pero yo creo que era algo que ya ellos estaban pensando y fue como el motivo, como que el motivo que mejor les pareció para darnos a nosotros la información, pues, y bueno, yo la considero que sí se entiende y se comprende el caso, pues, ¿no? O sea, si ya no tienes el número de empleados que para ellos le permitía ayudarte con el reclutamiento, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente ya no te podemos dar ese plus adicional, pues, ¿no? Uh-huh. Buenísimo. Bueno, pues ahí tienes una muy buena respuesta, Juan Ramón, de cómo te podría contestar tu cliente. Yo creo que esto que acabas de comentar, Belkis, es importantísimo. A veces nos da mucho temor hablar con el cliente y decirle, te voy a cambiar estas condiciones, ¿cómo? Ay, ¿qué va a pasar? Y en realidad nuestros clientes, si tú no estás construyendo solo una transacción, sino que hablas con todo tu equipo y tú mismo estás pensando en este cliente a largo plazo, en cómo construir una relación, es fácil o es más sencillo también tener estas conversaciones complejas y van a estar muy dispuestos a escucharlo, ¿no? Yo creo que la comunicación abierta, la comunicación sincera y honesta y en mente el decir, tú no estás aquí, un vendedor, no estás aquí para cerrar un trato o para cerrar solo una venta y una transacción, sino para construir una relación. Si logramos construir una relación con cada uno de nuestros clientes, en definitiva me parece que estamos un paso adelante para poder tomar decisiones cuando sean necesarias, complejas, y contar con el apoyo de
de todos nuestros clientes, de todas las personas que están involucradas en el negocio, ¿no? Pero bueno. Igual nosotros como cliente hacemos el planteamiento, ¿no? Bueno, esperemos que entonces cuando volvamos a tener el cupo de empleados que tú me exiges, podamos también seguir contando con el servicio de reclutamiento. O sea, mientras tanto ahorita si necesitamos a alguien, bueno, tenemos que hacerlo por nuestra propia cuenta, pues, ¿no? Por supuesto, porque siempre al final si abrimos, como yo les decía, la idea de hacer más que una transacción, una relación, pues va ida y vuelta. Estamos abiertos a escuchar y a negociar. Me encantó que pudieras compartir un caso tan alineado a Juan Ramón y que podamos darle también esta vista que a veces pareciera muy, muy lejana y para nada, ¿no? Entonces también siéntate con ellos, o sea, siéntate a ver qué está pasando, qué le están ofreciendo. A lo mejor y está viendo que tu competencia sí está ofreciendo no sé qué, y a lo mejor no te enteras. Entonces, si tú construyes una relación con tu cliente, son tus mejores referencias de lo que está pasando en el mercado, ¿no? Esto está buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias. Pues entonces, ¿qué te parece lo siguiente? ¿Qué te parece si damos como los 5 consejos o los 5 pasos que deberíamos de llevar a cabo para cuidar que no crezcamos de manera incorrecta? ¿Cómo ves? ¿1 y 1? Ay, ok. Oigan, pero si ustedes tienen 5, ya sea en Facebook o acá o 3 o 1, ayúdenos. El consejo que nos quieran dar, que le quieran dar a todo el grupo, por favor, pónganlo en el chat. Ahorita ya comprometí a Paulina de que vamos 1 y 1. A ver, ¿cuál es el consejo que daría para evitar crecer de una manera no estratégica? Venga. Adelante. Qué bien. Yo, sale. Consejo número 1. Evaluar rentabilidad a través de la gráfica de rentabilidad. Creo que esa es una herramienta muy práctica, una herramienta muy sencilla en la cual nosotros podemos ver qué tan rentable es cada uno de nuestros clientes o segmentos de clientes o productos o ubicaciones o eficientes son nuestros colaboradores en determinado departamento. Ese sería mi consejo número 1. Súper. Entonces que sean 6 para que sea parejo. No, eso está bien. Así como, ¿no? Yo me voy con ownership thinking. O sea, el que mientras más tu equipo de trabajo domine el negocio, mejores decisiones se van a tomar. Entonces, con ownership thinking me refiero a que conozcan cuál es el impacto de cada decisión, a que entiendan el proceso, el macro proceso de tu negocio, no nada más el tramo de responsabilidad que les toca, sino mientras más dominen todo el negocio, van a tomar mejores decisiones. A mí me tocó como hotelera estar en un área de alimentos y bebidas en un hotel. Y fíjense qué interesante, los meseros no conocían, no dominaban, no veían por qué la relevancia de conocer el porcentaje de ocupación o cuál era el ratio de ocupación, o sea, el número de personas promedio por habitación que había, ¿no? Y el tipo de clientes que teníamos, esta información como decía, pues no, yo estoy en AIB, yo sirvo la comida y ya está, yo estoy en el restaurante, eso que me importa. Y fueron entendiendo poco a poco lo que implicaba cómo se movía ese número allá afuera de ocupación, cómo impactaba en el restaurante y cómo impactaba en las ganancias del restaurante y al final en su propio beneficio. Entonces empezaron a tomar decisiones como, estoy viendo una alta ocupación, operativamente, ¿qué tengo que hacer? Una alta ocupación, operativamente va a venir mucha gente, así que atiendo muy rápido. Baja ocupación, necesito incrementar cheque promedio. Entonces estoy encima atendiendo, dando un refresco más, un café, subo el ticket promedio para mantener en la misma estabilidad. Entonces, esas son cosas muy, muy sencillas que a lo mejor desde el escritorio o desde tu conocimiento completo del negocio, dices, sabes que era muy fácil, pero no lo es. Entonces, si tu gente operativa domina el balón de todo el negocio, creo que estás más seguro que cuando se crece, cuando se toma cada una de las decisiones, tienen un mejor impacto. Buenísimo. La otra es, hagan el cálculo del ciclo de conversión de efectivo. Estás tomando la que puso Luis Miguel, para evitar quedarse cortos de cash. No, es súper importante el ciclo de conversión de efectivo, es algo que hemos mencionado.
principalmente porque este nos va a dar cuál es nuestra tasa de crecimiento autosostenible y de repente queremos tener metas de crecimiento demasiado grandes que no nos da el negocio. Entonces, conocer cuál es la capacidad de crecimiento orgánica del negocio es fundamental para no quedarnos con los dedos en la puerta, como dicen por ahí. Te toca. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Luis Miguel. Le dieron aquí. No, está perfecto. Por favor, denos más tips. ¿Qué se les ocurre? Yo me voy a ir a la parte personal y es analizar a cada paso de tu negocio si lo estás disfrutando. O sea, de verdad, si el crecimiento que está teniendo tu negocio se ve reflejado en tu bienestar, en tu tranquilidad, en tu libertad, en tu autonomía, en tu maestría, y entonces te motiva a ir a más. Darte cuenta cuando ese crecimiento lo que te está trayendo es nada más drama y más. Yo creo que en un momento en el que tú te des cuenta que se está yendo hacia allá, es momento de hacer una reflexión más profunda y de revisar si el crecimiento está siendo parte de la presión social, de tengo que ser más grande, tengo que demostrar que vendí más, o es realmente lo que se alinea a tu visión y a lo que tú quieres como alineado, no nada más al propósito de tu empresa, sino de tu persona. Wow, buenísimo, porque se habla de mucha valentía, habla de mucha, pues sí, de enfocarte en ti. Y no siempre es tan fácil, ¿no? Cuando estás Claro. en el emprendimiento. Yo creo que otro de los siguientes consejos que les daría es tener claridad de los indicadores de eficiencia. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Discretamente. En cada parte del proceso, tener KPIs de resultado, tener KPIs de predictivos y los indicadores de eficiencia. Y la otra, va muy ligada a lo que decía Pau, saber en qué momento hay que tomar decisiones difíciles y tomarlas. No es nada fácil el decir, ¿sabes qué? Nos vamos a hacer pequeños, nos vamos a contraer. Creo que es algo muy doloroso. Creo que va como que en contra de este espíritu emprendedor de ir por más. Sin embargo, cuando nosotros estamos tomando estas decisiones, tenemos que poner primero, tener cuidado de que el riesgo puede ser mucho mayor si no tomo la decisión a tiempo. El riesgo puede ser que yo pierda toda la empresa y no solamente una parte, ¿no? Buenísimo. KPI, Gaby, significa Key Performance Indicator, que es el indicador clave de desempeño. Entonces, los indicadores nos ayudan a poder controlar nuestro negocio. Entonces, tú imagínate que vas en un coche, vas manejando, un KPI indispensable es no sé cómo se dice, el de la gasolina. ¿Cómo se dice el gasolímetro? No, el tanque de gasolina. Pero bueno, tú tienes un indicador que te dice que te estás quedando sin gasolina. Si no lo tuvieras, imagínate que vas a medio bulevar o media carretera y de repente ¡pua!, te quedas sin gasolina y ¿qué haces? Pues corro, grito, empujo, ¿qué hago? Entonces, tener indicadores te ayudan a tomar mejores decisiones y deben ser los clave, ¿no? Y lo que comentaba ahorita, gracias Oscar, nos recuerdas que debes tener indicadores tanto de meta, o sea, a dónde quieres llegar, como los predictivos, que te dicen si vas en buen camino para lograrlos, ¿no? Y de eficiencia, el que comentaba Miguel, si la forma en la que estás llegando es la correcta, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Mi tercera idea ya para ir cerrando, porque como siempre nos vamos a comer unos cuantos minutos más, sería... se me fue la onda. Espérame, ya lo tenía. Yo creo que el siguiente componente tiene que ver con la responsabilidad, el que cada persona sepa cuál es su campo de acción de responsabilidad, o sea, que haya una alineación de expectativas y de temas y que cada renglón que compone tu crecimiento esté. Y, no, perdón, eso era de Capi, se me fue. Ya me acordé. Mi último, es mi cierre ya. Dale. que no quieras, voy a decir una cosa que va a sonar muy mal, pero mamar y dar tope. O sea, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Cuando te toca crecer tu infraestructura, no puedes crecer
tus ventas, a menos que le inyectes capital. Porque como vender implica invertir, si tú al mismo tiempo quieres meterle nuevos pisos y nueva maquinaria y qué sé yo, no puedes al mismo tiempo crecer las ventas, a menos que le inyectes capital. Entonces, necesitas asegurarte que cuando tu enfoque es hacia invertirle en mi infraestructura, invertirle en que cuando crezca voy a poder hacerlo más rápido, más eficiente, no sea simultáneo con un crecimiento importante en ventas, porque la vas a quebrar, y lamentablemente ahí hemos visto muchísimos casos. A menos que tengas una inyección de capital externa que no dependa de tu operación, necesitas separar esas dos estrategias, ¿no? No las puedes hacer simultáneas. Buenísimo. Oigan, pues antes de irnos, 2 últimos anuncios. Creo que está padrísimo lo que nos estás diciendo, me hace muchísimo sentido. Y hemos visto muchos casos que son muy dolorosos. Pero bueno, primera, el siguiente martes, me parece que es 3. Martes 4 de agosto, vamos a tener nuestra siguiente sesión de planeación grupal. Para todos aquellos que estén interesados, recuerden que vamos a tener un espacio para definir los 4 componentes importantes de una sesión de planeación, que son metas, KPIs, indicadores predictivos, etcétera, proyectos y tablero de control. Van a tener un tablero de control para poder aterrizar todo lo que se haga en esta sesión. Esto es el martes 4 de agosto. Si están interesados, mándenos un mensaje a Paulina o a mí para poder contemplarnos. ¿Ibas a decir algo, perdón? No, justo eso. ¿Qué puedes obtener de ahí? La idea es que nosotros tenemos que dominar la alineación con nuestro equipo de trabajo y aprender a priorizar, aprender a medir, aprender a comunicar. Entonces, aprender a priorizar no implica nada más saber qué es lo importante para mí, sino ponerme de acuerdo con mi equipo y decir qué es lo importante para nosotros, para poder saber tomar mejores decisiones. Saber medir cómo mantengo estos indicadores a la vista y tomar decisiones estratégicas, y saber comunicar a través de tableros que transparente la operatividad y nos permita ser más responsables de lo que está sucediendo cada momento. Así que ahora, en función de esta pandemia y de poder apoyar a más empresas, estamos utilizando este tema de hacer economía de escala, haciéndolo de manera, por supuesto, remota y colectiva, ¿no? Entonces, varias empresas se juntan a la vez y los vamos guiando en este proceso durante todo el día, para que puedan tener un plan con todos los elementos necesarios, ¿no? Así que si alguno de ustedes está interesado en participar, por favor, contáctenos. Voy a poner en el chat obviamente en el chat nuestro correo, y en Facebook también correo para que nos puedan encontrar si nos están siguiendo por ahí, ¿va? Buenísimo. Y por último, pues primero, agradecerles el tolerarnos esta hora cada semana. Nos encanta poder verlos cada semana. Recuerden, siguiente miércoles, misma hora. No, siguiente miércoles no, porque el miércoles es la sesión. No, es el martes. Perdóname. Miércoles, misma hora, mismo canal. Inviten a todas las personas que gusten. Este es un foro que entre más personas estemos, va a haber más discusión, aprendemos más. Y gracias por estar escuchándonos. Nos preguntan, ¿a qué hora va a ser la sesión el martes? Es todo el día, es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos divididos en bloques de 2 horas. El primer bloque es metas, segundo bloque es indicadores, tercer bloque es proyectos, y el último bloque es para definir tu tablero de control, para ayudarles a construir también este ritmo de comunicación. Es un día en el cual deberías estar con todo tu equipo de liderazgo, bien desayunados y con galletas y con café, porque es una sesión de mucho pensamiento. La vas a disfrutar muchísimo, y la verdad es que es un ejercicio indispensable para poder llevar a tu empresa al siguiente nivel, ¿vale? Puede participar todo tu equipo, más bien debe participar todo tu equipo, porque les ayudamos a alinearse, así que no es un tema individual ni es un tema de clase, es un tema de trabajo activo, así que remangadas las manos, cómodos y para hacer tu planeación de todo el día.
Muchas gracias por aguantarnos una vez más, por estar aquí como cada miércoles. Nos vemos el siguiente miércoles. Último aviso, perdón. Sí, perdón. No. Aquellos que ya estuvieron con nosotros en una sesión anterior, recuerden que tienen un descuento para esta sesión y para las sesiones que vengan. Es algo que siempre ofrecemos. Si ya participaron en una, siempre van a tener un descuento. Precio preferencial para las siguientes, ¿no? Perdóname, adelante. No, perfecto. Yo nada más quería agradecer el volverlos a ver aquí e invitarlos, por supuesto, a que se mantengan, nos acompañen cada miércoles en punto de las 5 de la tarde y ya sea ahora ya también por Facebook Live o por Zoom para que esto siga continuando. Y si creen que este tipo de pláticas y temas le puede interesar a alguien más, por favor, avísales, pasa la voz y nos vemos próximo miércoles. Órale. Bueno, próximo martes para que se apunten. Nos vemos. Gracias. Gracias, Juan Ramón. Bye.